Muy buen día, mis hermanas, mis hermanos, amigas, amigos. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy nuevamente estamos entrando a la intimidad de sus hogares. Gracias por permitirme eso. Y son bienvenidos al canal La Biblia, mi manual de vida. Les recuerdo que compartan estos mensajes, no se queden con ellos y que inviten a otras personas que se suscriban al canal. Estamos con el tema, somos salvos por la gracia y no por la ley. Hoy nos toca desarrollar la tercera parte. Vamos a entrarle a esta tercera parte. En la segunda parte describimos una cantidad de versículos bíblicos enfocados en lo que respecta a la ley. Y como el tema es somos salvos por la gracia y no por la ley, hoy nos toca desarrollar la tercera parte y vamos a entrarle al detalle. Vamos a ver cuántos versículos, qué rica es la palabra de Dios, en qué abundancia para iluminarnos en esto. Ahí subtitulamos que por la fe somos bendecidos y libres de toda condenación. Vemos en Gálatas 3:14 que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice la última parte, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahí está con E mayúscula. Es nombre propio de persona. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Lo repito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, estamos hablando que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Ha habido 8 pactos de Dios con la humanidad. 7 pactos fueron violados, por eso Dios hizo el último pacto, es el nuevo pacto, el pacto de la nueva alianza. En cuando vino Jesucristo, se hizo niño y se hizo humano, siendo Dios se hizo humano. Fue 100% humano y es 100% Dios. Y murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para rescatarnos a nosotros. Y lo hizo también por los judíos que estaban bajo la ley. Y aún los actuales que están en Israel están bajo la ley, dicen ellos, pero no la cumplen tampoco. Se están circuncidando, sí, guardan el sábado, sí, pero no hacen otras cosas de la ley. Y vimos, como dice el apóstol Santiago, que si en un punto de la ley falla, está fallando en todo. Imposible, imposible, lo describimos en la segunda parte de esta prédica. Y estamos haciendo énfasis, estamos haciendo hincapié en la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley. No por eso es que estemos en contra de la palabra de Dios. Y la Biblia contiene el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la ley, estudiando, porque la hemos estudiado desde el Génesis, es estudiando la ley que conocemos, que nos damos cuenta de cuántos pecados hay y cuántos pecados hemos cometido. Pero que llegó un momento que arrepentidos, reconociendo que somos pecadores, que hemos reconocido, y humillados ante Dios, le hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos perdona. Y Él perdona todos los pecados. Dice el profeta Isaías, que serán emblanquecidos como la espuma del mar, dice. Y que Dios no tendrá cuenta de eso, que ya pasó. Estamos bajo la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces continuamos. Ahora vamos a leer Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que, ¿qué está diciendo el versículo? Primero pone un adverbio de tiempo, ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que creemos en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos guía. Justo ahorita, antes de empezar esta prédica, estaba orando y pidiéndole al Señor, cada vez que hago un mensaje, le pido, Señor, dame palabra y que sea tu Espíritu Santo que hable por mí. Somos seres humanos, cometemos errores, pero reconociendo que somos pecadores, que hemos cometido un error, que hemos cometido un pecado, nos arrepentimos y le pedimos al Señor, le pedimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone, y Él nos perdona. Ya no es necesario matar un corderito como dice la ley en el Viejo Testamento, como dice la ley, y rociar la sangre de ese corderito sobre el pecador, sobre la cabeza del pecador. Eso es lo que dice la ley en Levíticos, en todo el Viejo Testamento. Y dije en la segunda parte que ni los judíos la están cumpliendo, ni los judíos, que los pactos han sido para el pueblo judío. El pacto edénico de Edén, el pacto adámico de Adán con Adán que hizo Dios, lo violentaron. Pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto con Moisés, un pacto específico sobre la tierra de Israel, un pacto con David, fueron violentados, por eso hubo el último pacto. El nuevo pacto se le llama, la nueva alianza, en que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es el Dios Hijo. El Hijo unigénito es el Dios Hijo. Es Jesucristo, el Salvador del mundo. Y luego dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué dice el apóstol acá? No tiene sentido todo esto si estuviéramos bajo la ley. No estamos bajo la ley, ni estamos predicando contra la ley, sino que estamos bajo la gracia. Estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y dice Romanos 8:1, lo voy a repetir. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. Santo, santo, santo es. Continuamos. Dice que por la fe somos bendecidos y libres de toda condenación. Dice dos cosas. Que por la fe en Cristo Jesús somos bendecidos. Tenemos bendición. Llenos de bendición. Y que somos libres de toda condenación. Ya no somos esclavos. Con Cristo Jesús ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos muertos en pecado, somos vivos y libres. Y libres. Insisto con Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No andamos en la mentira, no estamos tratando de mentir, es la palabra de Dios. No es sacada de la manga la camisa esto, es palabra de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 8:2.
Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, estábamos muertos en pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero con Cristo Jesús somos libres, tenemos libertad, tenemos bendición y ya no tenemos condenación. Por eso Él murió en la cruz. No tuviera sentido entonces. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Claro que hay condiciones. Juan 3:16 tiene una condicional ahí al centro y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la condición. Ok, pero muchos hemos aceptado esa condición. Nos hemos puesto de acuerdo en esa condición y estamos con Cristo Jesús. Y en consecuencia el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu de Dios, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, vamos a tenerlo aseadito, preparado, no sucio, con suciedades. No echarle suciedades, ni ensuciarnos. El pecado de adulterio, fornicación, infidelidad. Tenemos que cuidarnos porque somos templo del Espíritu Santo. En una de las prédicas repetí de un animalito que se le llama armiño. Se cuida, prefiere morir por no enlodarse, por no ensuciarse, si tiene que pasar por un lodazal. Entonces lo capturan porque prefieren la piel, es una piel bella del armiño. Nos da lección ese animalito. Repito, somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, vean cómo está. Repito, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso murió Él en la cruz. Por eso es el nuevo pacto, es Jesucristo, la nueva alianza. Por eso vino, para rescatarnos. La humanidad estaba perdida, muertos en pecado. Éramos esclavos del pecado y la ley, no. Y no estamos bajo la ley. Fue específica para el pueblo judío. Y ni ellos la cumplían en el tiempo de Jesucristo. Él les dijo, no la cumplen. Y dice el apóstol Santiago, porque si fallan en un punto, no la están cumpliendo. Es una carga pesada, por eso vino Jesucristo. Él es redentor, nos ha redimido, nos ha rescatado, Él ha pagado el precio. Éramos esclavos, Él pagó pues, ahora somos siervos de Dios. Ven qué interesante va esto. Continuamos y dice, sigue, por la fe somos bendecidos y libres de toda condenación. Tenemos vida eterna, es la promesa de Dios. La última partecita de Juan 3:16, me disculpan que insisto con Juan 3:16, pero una enorme cantidad de versículos que nos hablan de vida eterna. Tenemos Juan 10:10 también, donde dice que el maligno ha venido a robar, a matar, a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo. Y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Entonces tenemos vida eterna. Juan 10:10. Ok, vamos a Romanos 7:6 y dice, pero ahora estamos libres de la ley. Mis hermanos, mis amigos, qué difícil
Pero yo entiendo cuando una cultura se ha enraizado por años. Los mismos dictadores han dicho que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Así decía Hitler, el asesino, el Kaiser alemán. Una mentira repetida 1000 veces ya se convierte en verdad. La gente termina creyendo. Leí un documento hace unos años que un monje católico alemán, se llamaba Martín Lutero, un gran religioso, era católico, pero dice que se inspiró y cambió su mentalidad cuando estudió la carta a los romanos, que está rica. La carta a los romanos es rica, es abundante en manifestarnos la gracia de Dios. El documento que leí dice que esa carta fue la que me motivó a Martín Lutero para hacerse evangélico. Y se encaminó que por la fe en Cristo Jesús y que es por gracia. Perdón, tomar un poquito de agua. ¿Qué dice Romanos 7:6? Pero ahora estamos libres de la ley. Quiere decir que éramos esclavos de la ley. Difícil, imposible cumplirla. ¿Por qué mencionar detalles de la ley? Si estamos en Cristo Jesús no hay complicación. Y si vamos comportándonos bien, por supuesto. No haciendo trampas, no delinquiendo, no haciendo cosas indebidas que no agradan a los ojos de Dios. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra de la ley. El apóstol Pablo insistió a los romanos, a los gálatas, a los de Efesios, a los corintios, porque rayaban en mencionar la ley. Mencioné en la primera y segunda parte que hubo un problemita porque Pedro, siendo apóstol, que anduvo 3 años y medio con Jesucristo, insistía en la ley y andaba predicando el evangelio de la salvación, predicando el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, pero insistía por ahí para quedar bien con unos, como que quería bailar a 2 sones. Total que Pablo tuvo que reprenderlo y en público. Búsquenlo en Gálatas capítulo 2. Ahí dice, ¿por qué insistir en asuntos de eso? Si estamos bajo la gracia, es otro tiempo. Desde hace 2000 años. La generación, la humanidad entró al tiempo de la gracia. El tiempo de la ley fue hasta Jesucristo. Entonces, no tiene sentido. Por eso murió en la cruz. Siendo Dios, no escatimó el ser Dios y murió como un criminal, porque crucificado eran los criminales a los que crucificaba el Imperio Romano en estos tiempos. Eran los criminales. Y él cargó con todos los pecados, se hizo pecador. Solo repito Romanos 7:6 y dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es del Espíritu de Dios, está con E mayúscula, nombre propio de persona. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo? ¿Cómo lo explica? ¿Por qué insistir en detallitos de la ley? ¿Qué día de reposo? En la segunda parte leí Colosenses 2:16. Que no se preocupen en días de fiesta, en comidas, en lunas nuevas, en lunas llenas, en luna cuarto menguante, cuarto creciente. Que no se preocupen en días de reposo. Los judíos tienen fiestas.
Tienen Urim y Purim, la Pascua y Yom Kippur y otras fiestas. Cantidad de fiestas. Ellos siguen bajo la ley y no cumplen la ley aún. ¿Se están circuncidando? Sí. Es parte de la ley, la circuncisión. Pero no están haciendo otras cosas. En la segunda parte lo expliqué. No tienen el sumo sacerdote. No matan un cordero para rociarle sangre al pecador. Entonces no. Y Jesucristo se los dijo. Y no están cumpliendo la ley. Ok. Vean qué interesante. Seguimos. Dice que nadie es justificado por la ley. Y dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tanto que escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué denominaciones inventaron eso? En la primera parte dije que la Biblia es escrita por un largo periodo de tiempo, que Dios la escribió, se la dictó a hombres inspirados por el Espíritu Santo, a profetas, a patriarcas y a apóstoles, los que anduvieron con él, como Juan, Pedro, Pablo. Pablo no anduvo con él, pero Jesucristo lo designó, le dio un castigo porque era perseguidor de los cristianos, Pablo, cuando se llamaba Saulo. Lo tiró del caballo, lo empolvó y lo dejó ciego al momento. Y le dijo, a ti te necesito para que vaya a los gentiles. Allá está en Romanos 11:13. Permítanme. Porque pueden decir, pero Pablo no anduvo con Jesucristo. Jesucristo lo designó para que fuera al pueblo gentil. Dice Romanos 11:13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Jesús lo designó al apóstol Pablo para ir a los gentiles. Y por eso llegó a nosotros la palabra de Dios. Por eso, porque llegó a todo el imperio romano, a los pueblos distantes de Jerusalén. Él hizo varios viajes. Ahí están descritos los recorridos. Entonces el apóstol para los gentiles insistió que no recargaran, que no se complicaran en asuntos de la ley, porque con Jesucristo lo tenemos todo. ¡Qué imposible! Y repito, cuando les han metido una cultura por años, se han encerrado en eso, se han encerrado en esos detallitos. Ahora permítanme leerles Colosenses, como dice el apóstol Pablo. Colosenses 2:16, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está clarita la palabra de Dios. No sé por qué tanta complicación. Todos los días son del Señor. Yo sé de la historia, he leído de las religiones, de las sectas, de las denominaciones. Cómo surgieron los adventistas,
¿Cómo surgieron los mormones? ¿Cómo surgieron los pentecostales hace 200 años en Estados Unidos? ¿Cómo han surgido los israelianos, otras denominaciones que hay? Los Jesuses solo. ¿Cómo surgieron las religiones, el catolicismo? Es un sincretismo entre partecitas del cristianismo y la antigua divinidad romana, grecorromana. Esa es la religión católica, una mezcla. Se inventaron un montón de cosas, La religión de los musulmanes, el Islam, en los años 600, en el siglo V de nuestra era. De todas las religiones, del budismo, hinduismo, sintoísmo, zoroastrismo. Entonces, aquí nos explica el apóstol Pablo. Entonces no tiene sentido el Nuevo Testamento. Entonces sin sentido la muerte de Jesucristo. Repito, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¡Qué juego de palabras! Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Queriendo decir, es clarito. Porque el justo por la fe vivirá. Lo repito, porque quise dar una pequeña explicación en el intermedio del versículo. Lo repito de un solo ahora, lo vamos a leer. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Estamos con Cristo Jesús y lo tenemos todo. Él es nuestro intermediario. Ya no tenemos necesidad de asuntos de la ley, de circuncidarnos, de días de reposo, días de fiesta. Mencioné algunas fiestas de los judíos. Están descritas en el Viejo Testamento. Estamos en el tiempo de la gracia, mis hermanos, mis amigos. Más claro no podía ser la escritura, no puede ser la escritura del apóstol. Él era un gran estudiado. Dice que tuvo el privilegio de estudiar en la escuela de Gamaliel. Era un privilegio, ¿no? Ese Gamaliel era un gran erudito, ¿no? Maestro de la ley. Y Pablo estudió en esa ley. Y Jesucristo lo designó para los gentiles, para nosotros, que éramos los gentiles, no somos judíos. Formamos parte del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, de la herencia de Abraham, no por el linaje, no por la sangre de Abraham, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, repito, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, por la fe. De manera, mis amigos, mis hermanos, que es por gracia. No nos merecíamos, pero es por gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Si es que, seguimos. Por ahí tenemos la cuarta parte preparada. Enseguida, están invitados para la cuarta parte. Vamos a seguir viendo cómo enfatiza el apóstol, cómo enfatiza la palabra de Dios en darnos a entender, que entendamos que no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, en el tiempo de la gracia. Del año 1 de nuestra era, del año 33 de nuestra era, desde que murió Jesucristo, que fue sepultado, fue crucificado, sepultado, y que resucitó al tercer día, y que después fue al cielo, se fue al cielo, a estar a la diestra del Dios Padre. De ahí empezó el tiempo de la gracia. No estamos bajo la ley. Mis hermanos, hermanas, mis amigos, amigas,
hemos terminado esta parte 3 de la prédica. Somos salvos por la gracia y no por la ley. Nuevamente les presento el canal, su canal La Biblia, mi manual de vida. Los invito a que compartan estos mensajes, que se suscriban. ¿Cuántos miles de amigos, de hermanos, miles de hombres y mujeres complicados en denominaciones y que dicen que son cristianas por detallitos? Entonces hacen perder a la gente, hacen perder esa riqueza espiritual, todas las promesas de Dios que están en la Biblia por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Así es que compartan estos mensajes, suscríbanse al canal, ahí está mi nombre. Que entonces, mis hermanos, mis amigos, reciban un fuerte estrechón de mano, que Dios les guarde y que les siga bendiciendo grandemente ahí donde están. Bendiciones.